Aquí comienza 30 minutos de economía, con la información local, nacional e internacional, para enterarse de todo el acontecer diario de la economía. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Buenos días, bienvenidos a la emisión 1424 de 30 minutos de economía. Hoy es viernes 10 de abril del 2026, es el viernes de la octava de Pascua y de San Terencio. Además se conmemoran el Día Internacional de la Homeopatía y el Día Mundial del Síndrome de West. El pico y placa metropolitano para hoy es para vehículos con placas terminadas en 2 y 8 y para motos de 2 y 4 tiempos que inician en esos números, para los taxis cuyo último dígito de placa sea el 10. Saludamos a quienes nos sintonizan a Facebook Live y en YouTube. También nos pueden escuchar en InteresYRadio.com, que están todas las plataformas de música como Turing, Radios Colombia y Seno.fm, y muy pronto nos podrán leer en ecoeconómico.com. Además, los invitamos a que nos sigan en esas redes sociales en Instagram y TikTok como 30 Minutos de Economía y en X como @30 Minutos de Economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Corte Constitucional le dio un golpe a la estrategia fiscal del presidente Petro al tumbar la emergencia económica decretada en diciembre pasado. Ecuador anunció que desde el 1 de mayo productos colombianos que entren a ese país deberán pagar una tasa de seguridad del 100%. El TAN informó que en marzo la inflación se ubicó en 0.78% desde el 0.52% de hace un año, con un acumulado de 3.07% en el primer trimestre. Asofondos advirtió que con un decreto que obliga a reducir las inversiones en el exterior a fondos de pensiones, habrá menos pensionados y pensiones más bajas. La ANDI dice que la rebaja en la calificación de riesgo por parte de Standard & Poor's Global Ratings era una noticia cantada. Tras la firma de un acuerdo histórico con el gobierno de Corea del Sur para el manejo de basuras, Medellín dará un salto al futuro. Los 10 alcaldes del área metropolitana del Valle de Aburrá aprobaron un plan maestro para que en 2040 la basura se deje de ver como un problema. Grupo Argos dio luz verde definitiva a su plan para recompra de sus propias acciones en la bolsa. En acciones se transaron en la Bolsa de Valores de Colombia 205.489 millones de pesos. Referencia al CIBES con 63.326 millones fue la más movida. Grupo Sura la que más subió 2.99% a 50.980 pesos y Pras del Río la que más descendió 2.38% a 4 pesos con 10 centavos. El índice MSCI Colcap avanzó 0.36%. La carga interna de café pergamino seco de 125 kilos se paga por medio en las cooperativas de caficultores del país en 2.220.000 pesos, permaneció estable. La libra del grano en la bolsa de Nueva York cayó $2.93. Y la tasa representativa del mercado que regirá para hoy de 3.642 pesos con 93 centavos subió 2 pesos. En la sesión de ayer se movieron $966 millones. Medellín está mejorando. Por eso abrimos el Centro de Lavado Comunitario, un lugar en la Comuna 3 pensado para que las personas cuidadoras, principalmente mujeres, puedan acceder al lavado, secado y doblado de su ropa para liberar tiempo de cuidado. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Corte Constitucional le dio un golpe contundente a la estrategia fiscal del presidente Gustavo Petro de tumbar la emergencia económica decretada en diciembre del año pasado. Con una votación de 6-2, el alto tribunal declaró que el decreto de emergencia económica no cumple con los requisitos legales. Esto significa que un paquete de impuestos con que el gobierno buscaba recaudar 11 billones de pesos se ha quedado por ahora sin piso jurídico. De esta manera se frena el fuerte apretón al sector financiero. Los bancos ya no tendrán que pagar esa sobretasa que elevaba su impuesto de renta al 50%. También se detiene el aumento del IVA para los licores, que iba a pasar del 5 al 19%, y el polémico impuesto a los cigarrillos y vapeadores. Igualmente las compras por Internet, ya que se cae la medida que pretendía cobrar IVA a las importaciones de bajo costo, de esas menores a los $100. En cuanto a las personas naturales, el famoso ajuste del impuesto al patrimonio que tocaba a quienes tienen más de 2.000 millones de pesos con tarifas de hasta el 5% queda suspendido. También se eliminan los gravámenes especiales a las exportaciones de petróleo y carbón.
Las decisiones aprobadas por el Congreso de la República fueron apropiadas por el Gobierno Nacional al decretar la emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria, señaló el magistrado ponente Carlos Camargo Asís. En ejercicio de la función de guarda de la supremacía constitucional, cada órgano del Estado ejerce el poder público a través de las competencias específicas dentro de un marco de especialización funcional que debe ser respetado. Asimismo, la Corte destacó que la cláusula general de competencias del legislador en materia tributaria y presupuestal constituye una expresión clara del principio democrático, razón por la cual las decisiones adoptadas por el Congreso de la República en estos ámbitos gozan de plena legitimidad constitucional. Desde esta perspectiva, el decreto 1390 de 2025 vulneró los principios democráticos y de separación de poderes en la medida en que el Gobierno Nacional se apropió de competencias de otra rama del poder público sin cumplir con los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción. Para el ministro del Interior, Armando Benedetti, la decisión de la Corte Constitucional perjudica a la población más pobre y favorece a los más ricos. Con esto quiero decirle que hoy la Corte Constitucional tumbó lo que se llama la emergencia económica. Eso significa que no quiso gravar, no le quiso poner impuestos a los más ricos. Ya el Banco de la República hizo algo parecido, cogió y favoreció al sector financiero. Aquí lo que se quiere hacer desde el Banco de la República y la Corte Constitucional es que se favorece a los ricos, a los dueños del sector financiero, no se le pone impuestos y quien paga la deuda es el más pobre y el menos favorecido. La inexequibilidad de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025 genera tranquilidad en varios sectores económicos, entre ellos el minero energético, destacó el presidente ejecutivo de ANDEC, Alejandro Castañeda. Lo primero que hay que decir es que la Corte es muy clara en decir que esta emergencia económica no tiene un piso constitucional. ¿Qué significa no tener un piso constitucional? Que la emergencia económica tiene que tener unos hechos que sean sobrevinientes, que son nuevos, que no son esperados para poder ser declarada. Y en este caso no había ningún hecho sobreviniente. El problema que tiene hoy en día el Gobierno Nacional a través del problema fiscal y el problema presupuestal, pues no es un hecho nuevo, no es un hecho sobreviniente, es un tema que se viene ampliando y el gobierno no ha cerrado esa brecha desde el punto de vista del gasto sostenido que mantiene. Para la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Laputira, el fallo de la Corte Constitucional es relevante para la vigencia de la Constitución, ya que las urgencias no pueden reemplazar la legalidad y la excepción convertirse en regla. Este fallo también debe trazar una línea clara para la emergencia presentada en febrero de este año y cualquier nueva emergencia que se quiera presentar. Las medidas extraordinarias, especialmente en materia tributaria, deben superar el escrutinio estricto de necesidad, conexidad y temporalidad y no pueden sustituir el debate democrático en el Congreso, menos aún cuando el país ya ha visto iniciativas de financiamiento negadas por esta vía. Hoy, más que ampliar la excepcionalidad, Colombia necesita austeridad del gasto, asignación clara de recursos, inversión productiva y finanzas públicas responsables. Ahora, el balón pasa a la cancha del Congreso de la República, ya que el presidente Gustavo Petro anunció que presentará estas mismas medidas como una ley de financiamiento urgente y si no son aprobadas buscará un tijeretazo al presupuesto que será para los más pudientes. El presidente fue directo con su ministro de Hacienda, Germán Ávila, y le pidió recortar el gasto que va hacia los contratos de vías 4 y 5G y hacia el sector financiero a través de las tasas de interés. Medellín está mejorando. Por eso abrimos el Centro de Lavado Comunitario, un lugar en la Comuna 3 pensado para que las personas cuidadoras, principalmente mujeres, puedan acceder al lavado, secado y doblado de su ropa para liberar tiempo de cuidado. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presenta en el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5,900 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevártelo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. Lo que comenzó como una fricción comercial se ha convertido hoy en día en una ruptura diplomática de grandes proporciones entre Colombia y Ecuador. Los vientos de guerra comercial soplan con fuerza en la frontera. Ayer, Ecuador anunció que desde el 1 de mayo cualquier producto colombiano que entre a ese país deberá pagar una tasa de seguridad del 100%, es decir, el arancel se duplica. Desde Quito, el gobierno de Daniel Noboa aseguró que esta es una medida de soberanía, acusando a Colombia de no ser lo suficiente para frenar el narcotráfico y el crimen en la frontera.
La respuesta desde Bogotá no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro Urrego calificó la medida como una monstruosidad y lanzó una bomba diplomática. Para él, el pacto andino, que ha unido a estos países por más de 50 años, ha muerto para Colombia. El mandatario ya ordenó mirar hacia otros horizontes como el Mercosur, el Caribe y Centroamérica. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, le pidió a los presidentes de Colombia y Ecuador serenidad y responsabilidad y zanjar las diferencias a través del diálogo, no mediante aranceles. Lo que está sucediendo en este momento, que tiene origen político seguramente, que tiene origen de seguridad, que tiene origen diplomático, debe concentrarse en ese escenario, en el escenario de lo político, de lo diplomático y el escenario de la seguridad. No tiene ningún sentido que pongamos a nuestros trabajadores, a nuestras empresas, a nuestros consumidores a ser la moneda de cambio de una diferencia entre dos gobiernos como la que se está presentando hoy en día. Ecuador y Colombia han tenido uno de los procesos de integración más profundos de toda América Latina por muchos años. Tenemos una gran cantidad de productos que son producidos con materias primas de un lugar o del otro. Tenemos una gran cantidad de distribuidores. Por su parte, el presidente de ANANDET, Javier Díaz Molina, sostuvo que la decisión del gobierno ecuatoriano de fijar un arancel del 100% a productos colombianos genera el cierre de ese mercado para nuestro país. Creo que, como lo ha señalado el presidente Noboa, este tema no se arregla antes de agosto del presente año. Es decir, no va a negociar con el gobierno Petro y tendremos que esperar al cambio de gobierno para normalizar, entre comillas, nuestro relacionamiento comercial con el Ecuador. Lamentable realmente esta situación que perjudica, en el caso colombiano, a más de 2.700 empresas, muchas de ellas pequeñas, medianas, que hacen comercio con el Ecuador. E igualmente perjudica a los consumidores y a las empresas en el Ecuador. Esta pelea afecta directamente a la economía. Más de 2.700 empresas colombianas, muchas de ellas pymes, que venden desde café y medicamentos hasta productos de belleza, están en riesgo de perderse un segundo mercado más importante. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, calificó la decisión como una agresión, recordando que Ecuador hoy sufre de apagones y cortes de energía, y que lo que menos necesita la región es una pelea cuando la seguridad energética de ambos pueblos depende de la cooperación. No, uno como cuida la casita para que el vecino la ponga en riesgo chuzando la red de gas. ¡Qué susto una fuga! ¡Ja! Y lo feo que huele a cada rato. Cuando no denuncias, pierdes. Mientras unos roban energía, gas o agua, todos perdemos. Reporta anónimamente las conexiones sospechosas en la app EPM o en la línea 604-4444-115. EPM. Por ti estamos ahí. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presenta en el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5,900 pesos y reclama el tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevarte lo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta. El DAN informó que en marzo la inflación se ubicó en 0.78% desde el 0.52% de hace un año, con una acumulada del 3.07% en el primer trimestre desde el 2.62%, y en 12 meses fue de 5.58% desde el 5.09% de hace un año. En marzo, las mayores alzas se vieron en información y comunicación 2.96% y en alimentos y bebidas no alcohólicas 1.27%, mientras que cayeron bebidas alcohólicas y tabaco 0.37% y transporte 0.22%. En el caso de Medellín, la inflación en marzo en su variación mensual fue del 0.97%, señaló la directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras. Y allí las subclases que más contribuyeron fueron los arriendos, tanto efectivos como imputados, un acumulado de 0,23 puntos porcentuales. Le siguieron las frutas frescas, 0,16 puntos porcentuales, y el gas, con 0,08 puntos porcentuales. De otro lado, las subclases que más restaron la ciudad de Medellín fueron los combustibles para vehículos, menos 0,08 puntos porcentuales, carne de cerdo, menos 0,02 puntos porcentuales, y esta es toda una categoría: whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor, con menos 0,01 puntos porcentuales. La mayor inflación en marzo fue en Ibagué, 0.99%, seguida de Medellín con el 0.97% y Cúcuta 0.88%. La menor inflación se dio en Riohacha y Barranquilla con 0.19%. Y ya en el acumulado de 12 meses lideraron
El alza de precios Pereira con 6.48%, Medellín 6.39% y Manizales 5.9%. En contraste, las más bajas fueron para Santa Marta 3.58%, Valledupar 3.65% y Riohacha 3.69%. Por niveles de ingreso, en marzo la inflación fue del 0.74% en pobres, 0.72% vulnerables, 0.75% clase media y 0.89% ingresos altos. Mariana Quince, economista del BBVA Research, anticipó para los próximos meses presiones al alza debido a efectos climáticos, indexación salarial, alza en combustibles y factores externos. La entidad calcula una inflación al cierre del año del 6.5%. Medellín está mejorando. Por eso abrimos el Centro de Lavado Comunitario, un lugar en la Comuna 3 pensado para que las personas cuidadoras, principalmente mujeres, puedan acceder al lavado, secado y doblado de su ropa para liberar tiempo de cuidado. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El gobierno nacional decidió poner un tajo a las inversiones que los fondos de pensiones hacen fuera del país. A través del nuevo decreto 0369, el Ejecutivo ordenó que los fondos de pensiones no podrán tener más del 30% de su dinero invertido en el extranjero. Actualmente, de los 500 billones de pesos que administran las AFP, la mitad está afuera. El plan del gobierno nacional es traer esos recursos para financiar carreteras, puentes y empresas en Colombia. El argumento oficial es que el país necesita ahorrar más internamente para crecer. Por eso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dará 5 años para que los fondos vendan sus activos afuera y traigan el dinero. Incluso, las nuevas cotizaciones que usted haga mensualmente deberán quedarse en Colombia obligatoriamente. Sin embargo, desde Asofondos, el gremio de las pensiones, se lanzó una alerta roja. Con este decreto habrá menos pensionados y pensiones más bajas, advirtió Andrés Valencia, presidente de Asofondos. La expedición del decreto que limita las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero es una muy mala noticia para los trabajadores colombianos, porque la limitación en la diversificación implica menor rentabilidad y la menor capacidad de gestionar de forma correcta el riesgo. La diversificación lo que permite es que los portafolios se constituyan con los mejores activos, con los activos que son más rentables, que son los activos que le van a permitir a los trabajadores colombianos acceder a pensiones en el futuro. Con esta decisión del Gobierno Nacional de emitir este decreto, vamos a tener menos número de pensionados y pensiones más bajas. Según cifras del gremio, el ahorro rinde mucho más cuando está diversificado en el mundo. Por ejemplo, 1 millón de pesos invertido fuera desde 2011 hoy valdría más de 3 millones y si se hubiera quedado solo en Colombia valdría apenas 1.600.000 pesos. No caigas en el gota a gota. Eso no es salida. En Medellín tenés el Banco Distrital, créditos fáciles seguros y desde el 0.91%. Una oportunidad real para salir adelante con tranquilidad. Te esperamos en el Parque de las Luces, Edificio Vázquez. Más información en @oportunidadesmedellín. La ANDI aseguró que la rebaja en la calificación de riesgo por parte de Standard & Poor's Global Ratings para Colombia era una noticia cantada. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, aseguró que la decisión de Standard & Poor's de bajarle la nota a Colombia es la consecuencia directa de cómo se han manejado las cuentas públicas en los últimos años. Las cifras que entrega el gremio son contundentes. La deuda del país saltó de 800 a 1.300 billones de pesos en este gobierno. Según McMaster, hoy Colombia paga una de las tasas de interés más caras del mundo. Para que se hagan una idea, de cada 100 pesos que tiene el gobierno para gastar, 3 se van completicos solo para pagar intereses de las deudas que ha pedido el gobierno. El llamado final de la ANDI a las autoridades económicas es a que no tomen decisiones que profundicen más esta crisis en los pocos meses que le quedan a la actual administración. En el área metropolitana del Valle de Aburrá, impulsamos proyectos de infraestructura que fortalecen la calidad de vida y conectan a nuestra gente. En el 2026, seguimos trabajando en 104 obras que impactan la movilidad, el bienestar y el porvenir del territorio metropolitano. El ciudadano en el centro de nuestras acciones. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Arranca a coleccionar los camioncitos Colanta. Presentan el Colanta 3 sellos de leche Colanta marcados con la promoción más 5.900 pesos y reclaman tuyo. Son 3 motivos. Arrancamos desde el campo para llevártelo mejor a casa. Términos y condiciones en colanta.com. Colanta.
Medellín sigue sumando aliados internacionales de peso tras la firma de un acuerdo histórico con el gobierno de Corea del Sur para que el manejo de las basuras en la ciudad dé un salto al futuro. Se trata de una inversión de $16.4 millones, el segundo acuerdo de cooperación más grande en la historia de la ciudad. Estos recursos que vienen de la agencia coreana KOICA se van a invertir de aquí al año 2031 en tecnología para aprovechar mejor los residuos y contaminar menos, precisó el alcalde Federico Gutiérrez Uloga. ¿A qué vamos a dedicar estos recursos de manera conjunta? A transformar lo que normalmente ha sido siempre un relleno sanitario, a transformarlo en un parque tecnológico ambiental. Saben ustedes que hemos hecho la inversión en el vaso, por ejemplo, de Altair, para darle más vida al relleno sanitario Pradera. Vamos a convertirlo en un parque tecnológico ambiental, la creación de una planta de generación de energía a través de residuos sólidos y otros componentes también en la comunidad en términos educativos. Este acuerdo marca un hito para EPM, Medellín, Antioquia y Colombia, afirmó el gerente general del grupo EPM, John Maya Salazar. Y es un honor para nosotros, como empresas públicas, que estemos trabajando con KOICA, con el municipio de Medellín, con el área metropolitana, para que podamos dar ese salto sin retorno a una economía circular de manejo de residuos solo. Vamos empezando por partes. Yo creo que este es un hito muy importante, como le dijo el señor alcalde, pasar de un relleno sanitario de depositar residuos a un parque ambiental tecnológico es un cambio trascendental que estamos haciendo en este momento, con una inversión muy significativa, total de más o menos $16 millones. Jun Wook Lee, director de KOICA Colombia, hizo notar la importancia del acuerdo. Y KOICA Colombia hemos venido trabajando en el tema de cooperación internacional en Colombia hace 20 años y hemos implementado múltiples proyectos y cooperación internacional. En especial, y en esta vez seleccionamos Medellín, ciudad de Medellín, como nuestro socio, y según nuestra evaluación de las políticas públicas y también la experiencia de cooperación internacional y la viabilidad de éxito del proyecto, y fue muy clave. Y esa evaluación, en ese sentido, estoy muy agradecido. A través de varias, el grupo EPM se planea construir una planta de aprovechamiento para que Medellín deje de simplemente enterrar basura y empiece a transformarla. Con este acuerdo, Corea del Sur pasa a ser el segundo país que va a dar ayuda a Medellín con recursos de cooperación. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, con decisión, transparencia y oportunidad, aportamos a la verdadera transformación del territorio metropolitano. Con recursos que ascienden a $1 billón, impactamos en mejorar la seguridad, la movilidad, la educación y la recreación. El ciudadano en el centro de nuestras acciones. Área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con tus hijos? Sabes que no es falta de amor, es falta de tiempo. Y mientras tanto, la niñez pasa. Este mes, volvamos a lo importante, a jugar, a mirarnos, a estar. En Confama hay espacios seguros y cercanos, donde tus hijos pueden jugar, explorar y compartir con otros niños. Y contigo, porque los mejores recuerdos nunca han necesitado Wi-Fi. Ven y juguemos en el bosque, del 22 al 25 de abril, en los parques Confama. Y todo el mes de la niñez, encuentra planes para compartir en familia. Entra a confama.com y encuentra hoy un plan para jugar juntos. Vigilado Supersubsidio. El Valle de Aburrá acaba de dar un paso gigante hacia el futuro. Los 10 alcaldes de la subregión aprobaron el plan maestro para que al 2040 la basura se deje de ver como un problema y sea una oportunidad de ahorro. Se trata del nuevo hecho metropolitano de economía circular. La noticia es tan grande como las cifras que maneja. Se calcula que este cambio de modelo le ahorrará a la región unos $220 millones en las próximas décadas. Esta declaratoria busca en los 10 municipios de la subregión proteger los recursos naturales, anotó la directora del área metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar. Y desde el área metropolitana también tenemos anuncios muy importantes y es la declaratoria del hecho metropolitano de economía circular, que lo que busca es articular a nuestros 10 municipios del Valle de Aburrá para adelantar acciones muy concretas hacia este cambio de modelo, que lo que busca es proteger los recursos naturales del territorio metropolitano, generando concientización, involucrando a la ciudadanía del sector industrial en nuevas prácticas que nos permitan reutilizar materiales y generar nuevas dinámicas económicas. Pero lo más importante son las obras que ya arrancan. En el municipio de Caldas se va a construir una planta gigante para procesar 52 toneladas de residuos orgánicos al día. En Medellín habrá un nuevo punto limpio para manejar los escombros de las construcciones y en Copacabana la plaza de mercado será un modelo nacional de ahorro de agua y energía. Si tenés negocio, este mensaje es para vos. En Medellín te damos la mano para crecer, mentorías, formación y espacios para mostrar lo que haces.
porque creemos en vos y en lo que sos capaz de lograr, entra ya a Instagram @oportunidadesmedellín. Grupo Argos dio luz verde definitiva a su plan para recomprar sus propias acciones en la bolsa. Tras la aprobación de sus socios en la pasada asamblea, la junta directiva del Grupo Argos ya reglamentó cómo se va a gastar hasta $500 millones en la readquisición de sus acciones. Este programa, que tiene un plazo de 3 años, es decir, irá hasta marzo del 2029, busca enviar un mensaje de confianza al mercado sobre el valor real de la empresa. La recompra incluirá tanto las acciones ordinarias como las preferenciales. Y para que todo sea transparente, los precios se fijarán con criterios técnicos y las operaciones serán a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Una comisión especial donde participan directivos y el vicepresidente financiero del Grupo Argos será la que decida cuándo y cuánto comprar en cada jornada. La alcaldía de Medellín puso en marcha el primer centro de lavado comunitario de la ciudad, una apuesta innovadora al sistema de cuidado de Medellín que busca reducir la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado que históricamente han asumido las mujeres. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, con decisión, transparencia y oportunidad, aportamos a la verdadera transformación del territorio metropolitano. Con recursos que ascienden a $1 billón, impactamos en mejorar la seguridad, la movilidad, la educación y la recreación. El ciudadano en el centro de nuestras acciones. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Ecopetrol está en mando y también tecnología. Juan Carlos Hurtado, el nuevo presidente encargado de la compañía, anunció que la refinería de Cartagena ahora podrá exportar azufre a Europa gracias a una nueva planta de última generación. En su primer encuentro con la prensa, Hurtado Parra explicó que esta nueva planta convierte el azufre líquido en pequeñas bolitas sólidas. Esto no solo es un cambio de forma, sino que es un gran negocio. Con esto, Ecopetrol podrá cubrir el 70% de lo que necesita la industria nacional en sectores como el agro y la farmacia y enviará 600 toneladas al mes hacia el mercado europeo. El presidente encargado también puso fecha para el hidrógeno verde. El 30 de abril entrará en funcionamiento el electrolizador en Cartagena. Además, sacó pecho por los resultados en Barranca Bermeja, donde lograron una carga de crudo récord que no se veía desde hace 15 años. Sobre el futuro de la empresa, Hurtado envió un mensaje de calma a los inversionistas y dijo que seguirá al pie de la letra las reglas de la junta directiva, que mantendrá los proyectos en Estados Unidos y que su meta es asegurar el valor de la empresa junto a sus 10.000 trabajadores. La alcaldía de Medellín puso en marcha el primer centro de lavado comunitario de la ciudad, una apuesta innovadora al sistema de cuidado de Medellín que busca reducir la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado que históricamente han asumido las mujeres. El intercambio vial de la calle 50 Sur con Avenida Las Vegas ya está en marcha. La obra, que asciende a más de $58.000 millones, es un proyecto entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios de Envigado y Sabaneta, beneficiando a cerca de 600.000 habitantes. El ciudadano en el centro de nuestras acciones. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Según el último reporte de la ANI, solo en marzo se movilizaron más de 7,5 millones de pasajeros y 3 millones de toneladas de carga entre aviones y trenes. Si miramos el trimestre completo, la cifra de viajeros por aire ya supera los 21 millones de personas. Pero la gran sorpresa positiva sigue siendo el tren. El corredor que une a La Dorada con Chiriguaná aumentó su carga de manera impresionante, pasando de 120.000 a 184.000 toneladas en un solo mes. Esto demuestra que los empresarios están volviendo a creer en el ferrocarril para llevar sus productos desde el centro del país hasta la costa caribe. Vilena Jiménez, vicepresidenta de la ANI, asegura que esto no es casualidad. En los últimos 3 años se han invertido más de 926.000 millones de pesos para poner a punto las vías aéreas y mejorar aeropuertos como el Dorado, el José María Córdoba en Rioneco y el de Santa Marta. ¿Buscando trabajo? Ojo pues, en Medellín sí hay oportunidades. Desde la alcaldía te conectamos con empleo real. En los 21 centros de emprendimiento y empleo, allí encontrarás las oficinas públicas de empleo OPE en toda la ciudad. Acércate, pregunta, móvete, que aquí estamos para ayudarte. Más información en Instagram, @oportunidadesmedellín. El Congreso de la República dio el primer paso para cambiar las reglas de cómo vivimos en comunidad y se trata de la reforma al régimen de propiedad horizontal que ya fue aprobada en su primer debate.
Cotelco, el gremio de los hoteles, salió a celebrar esta decisión de la Cámara de Representantes porque el proyecto de ley busca ponerle ticket de salida al desorden con los alquileres turísticos en edificios que son netamente familiares. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, dice que esto va a proteger la seguridad de los vecinos y evitará que los barrios se vuelvan impagables por la gentrificación. La alcaldía de Medellín puso en marcha el primer centro de lavado comunitario de la ciudad, una apuesta innovadora al sistema de cuidado de Medellín que busca reducir la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado que históricamente han asumido las mujeres. Muchas gracias por su atención. El próximo lunes volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. En la lectura de noticias y dirección, Gustavo Zavala Berrío. Un feliz y bendecido día para todos. Pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. Bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío.